una de las librerías más carismáticas de Almería, en la librería Cebras, con María del Mar Domínguez, asesora literaria, autora profesional y pasional, para preguntarle por los libros que le emocionan, resuenan en ella y que tenga ganas de compartir con nosotros. Inauguramos así esta sección con un libro que se ha convertido en todo un fenómeno literario, que es Circe, de Madeleine Miller, una protagonista que es una diosa terrible con voz humana, así está definida en la Odisea, pero ahora está convertida en una heroína, una hechicera, una mujer que encuentra su poder. Y bueno, la primera pregunta para María del Mar es ¿por qué ha elegido Circe como primer libro para inaugurar la sección? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuando se habló de llevar a cabo este proyecto de recomendaciones literarias, era uno de los libros recientes que había tenido ocasión de leer. Y realmente, aunque después de esta novela hubo otras, se quedó algo, siempre hay frases que se quedan en el lector que recuerdas y que a lo mejor hace que los siguientes libros no sean los protagonistas de ese momento. Y yo creo que eso, parte de la expectación evidentemente creada en torno al libro, pero bueno, yo lo abordé sin ningún tipo de pretensión y en su sencillez es donde encontré esa sensibilidad que me hizo entusiasmarme al final de él. Cuéntanos un poquito sobre la autora, sobre Madeleine Miller, cómo aborda la obra. Madeleine Miller, que es una novelista estadounidense y licenciada en Filología Clásica, cuenta en diferentes entrevistas que cuando era pequeña su madre le leía para dormirse la Odisea y la Ilíada. Y bueno, esos personajes yo creo, ya desde mi propio punto de vista, que han ido creciendo con ella. Los mitos clásicos han ido evolucionando y lo ha convertido ciertamente en personajes a lo mejor mundanos. Ajá. Y cuando habla de Circe, ella, por ejemplo, se habla mucho de esta novela como que es una novela de empoderamiento femenino, una novela feminista. Ella, sin embargo, dice que es un proyecto femenino, un proyecto, sí, feminista, pero precisamente para reivindicar ese personaje que era secundario, era un personaje secundario en la Odisea, y hablaban de ella como que hacía, era una maga, una hechicera que hacía cosas extrañas, pero no se sabía por qué las hacía. Entonces, la autora, curiosa a la hora de, digamos, de abordar un poco esos sentimientos contradictorios en diferentes personajes, quiso darle ese protagonismo, porque era un personaje inexplorado. Ajá. Y ahí es cuando empezó un poco a hablar sobre a darle relevancia e importancia a esta diosa. Vale. ¿Y qué es lo que más te ha traído a ti del personaje de Circe? A mí es sin duda la manera que ha tenido la autora de retratarla como un personaje que ya dicen es una diosa con voz humana, porque es la rara avis de los dioses. Es una diosa que, bueno, cuando nace, en las primeras páginas dice que la llaman ninfa, algo menor, ¿no? La crece en un ambiente hostil porque es la hija del dios Helio y parece que está rodeada de seducción por parte de su madre, de belleza por parte de su hermano, de poder por parte de su padre, su familia en general, y ella es como la rara avis, una pequeña así, la llaman tonta, la llaman necia, un pequeño error de la naturaleza entre los dioses. Sin embargo, conforme van avanzando las páginas, no es que encuentres en sí un giro dramático que haga que cambie la novela, porque en ella se condensan a lo mejor en la propia protagonista fuerzas de poder. Es una mujer que va poco a poco conquistando su propia naturaleza, conquistando su propia autoestima, y cómo a raíz de ese destierro, de ese verse alejado de una familia que tampoco la tenía realmente bien considerada, es cuando ella va a la par que sus poderes creciendo como persona. Y hablan también de la hechicería como el poder evidentemente de la transformación, y es un cambio el que se produce en ella, el cambio en sus poderes y el cambio en su propia esencia. Es lo que la manera de relatar de la autora, lo que creo que conquista y llega, pues nos llega, mejor dicho, desde el mundo de los dioses hasta el mundo terrenal. Es la evolución del personaje
¿Es un empoderamiento femenino? ¿Hay un empoderamiento femenino? ¿O no lo definirías así como tal? Sí, bueno, más allá que un empoderamiento femenino, que sí se puede utilizar ese término, es un personaje que entra, digamos, en comunicación con él mismo. Se va escuchando, va perseverando, sus poderes no crecen por un don divino, aunque sea una diosa, sino que se perfeccionan con la práctica. Y entonces, en ese trabajo diario, en esa perseverancia, en esos sentimientos también humanos, porque es una diosa con sentido de culpabilidad, con empatía. Desde las primeras páginas pues ya advertimos, se advierte este acercamiento a los humanos cuando se acerca también a Prometeo y empatiza con su dolor. Entonces yo creo que es eso lo que le hace cada vez más humana, no más mujer, sino cada vez más persona, y ese es el auténtico poder. Vale, y el escenario que es el Olimpo, la vida cotidiana de los dioses, un escenario que no nos resulta muy cercano. ¿Te ha costado introducirte a ti en ese escenario o te ha resultado fácil? Bueno, debo decir que Miller en este caso lo ha hecho bastante asequible. Cuando termina una novela te quedan los restos de, bueno, esos recuerdos, ¿no? Esas imágenes tan vívidas de diferentes episodios. Y yo, por ejemplo, a lo mejor en otros lectores de la novela ha sido completamente diferente, pero a pesar de saber que cada dios tiene su poder, que es algo sobrenatural, pero no se ha tratado ese espacio de los dioses como algo que estuviese alejado de nuestro mundo. ¿Cómo son los dioses para Miller? Bueno, quizás yo creo que al haber estado tan familiarizada con los dioses desde pequeña, es lo que comentaba antes, los ha humanizado. Pero bueno, los dioses son despóticos, son crueles y lo vemos sobre todo en la propia Circe, como la tratan. Como dice Miller en diferentes entrevistas, los dioses no crecen, no evolucionan, están estancados, están dentro de su propia burbuja. Eso hace también que de alguna manera queden expuestos en esa vulnerabilidad y de repente es el ser humano, el hombre, en el que al sufrir, al padecer, al amar, al latirle el pulso, es el que tiene más poder frente al poder de los dioses. Bueno, es un escenario que no es cotidiano nuestro, entonces ¿te costó a la hora de abordar la lectura introducirte en ese escenario? Yo creo que la autora ahí lo ha hecho muy fácil para el lector. Todo se enlaza también con esa humanidad que imprime al personaje protagonista, a Circe, y también el espacio, digamos, de los dioses, al hablar de sus propias pulsiones, de los propios defectos de esos dioses, lo ha hecho muy, muy terrenal. Por eso realmente el recuerdo de la novela no es un espacio que puede estar fuera del nuestro, sino que se encuentra también dentro. ¿Y el ritmo narrativo de la obra es lento? ¿Hay una trama que te agarra enseguida? ¿Te cuesta un poco introducirte? Es muy pausado. Mi lectura con este libro, el encuentro con este libro ha sido bastante pausado. No hay giros narrativos que sean especialmente, que rompan la novela, que diga, bueno, ahora va a llegar la parte interesante, sino que realmente te va introduciendo en ese devenir de los días, en esa rutina diaria, y ahí es donde los personajes van creciendo, donde, bueno, sobre todo el de Circe va evolucionando. Como hay una frase, déjame que la comente, que dice: dejadme que os diga que no es la hechicería. No es un poder divino que surja con un pensamiento o un parpadeo. Es algo que hay que hacer y elaborar, planear e investigar. Hay que cavar, cortar, moler, cocer, decir, cantar, y aun después de todo esto puede que no funcione, al contrario que pasa con los dioses. Entonces yo creo que en esa rutina, que es la rutina también diaria de todos, es donde pasan las cosas prodigiosas de la novela, donde tiene lugar todo, además también todo ese laberinto de personajes, porque vemos pasar por el escenario de la isla de Ea, que es donde está desterrada la propia diosa, a personajes como por ejemplo Odiseo, Ulises, Jasón, Medea. Aparecen también personajes dentro de la propia historia
como Dédalo, Hermes, Penélope, es decir, toda una galería de personajes con los que estamos muy familiarizados, pero que la autora nos lo introduce como si fuese un árbol genealógico bastante cercano para el lector. Ajá. Y yo creo que ahí es un punto de grandeza. Es decir, es una novela muy pausada, muy sencilla, muy de día a día. De aquí hoy me estoy dedicando a hacer cualquier cosa para que mis poderes, bueno, para que sí, digamos, mi magia vaya evolucionando, vaya creciendo, para poder proteger a mi hijo, para que me dejen tranquila desde mi familia. Que tú podrías hacer una metáfora de tu vida misma, tu vida de humana. Yo creo que el lector, eso es un punto fuerte, puede empatizar con esa parte de la novela, con ese relatar sencillo y pausado. Hay cierta empatía entre el lector y los propios sentimientos de la diosa a la hora de acercarse a la vida, de profundizar en los sentimientos. De hecho, la sensación que me quedaba al leer las páginas era como si Madeleine Miller fuese la propia Circe. Y como si el propio lector fuese Circe o Madeleine Miller. Es decir, hubiese ahí un triángulo, una conexión en la que se pueden entender, porque la protagonista le habla a sus hijos desde una óptica que tú podrías hablar a los tuyos. La sensación de que era la propia autora quien estaba diciendo eso. No era ya Circe, sino era la diosa con voz humana, la diosa con voz de Miller, la diosa con tu voz, con la mía, con la de cualquiera que tiene una familia o que tiene afecto. Vale, lo has llevado mucho a lo terrenal ahí ya, así que yo creo totalmente. Que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ese es un punto fuerte que tiene la autora, o una cualidad. No creo realmente que a lo mejor haya sido una pretensión forzada, sino que le ha venido así, que estaba todo en la observación de su propio entorno. Pues nada, hasta aquí ya ves que es muy interesante la obra de Circe. Muchas gracias, María del Mar, que un placer, y nada, que hasta que nos tomemos la siguiente píldora. Os esperamos a todos. Enlaza con la que... ¿Por qué no haces la anterior? Que ya me da un poco ahí. Sigue guión.